Hola, ¿qué tal? Estoy aquí con una persona que yo admiro mucho, que conozco desde hace un par de años. Ella es abogada corporativa, se especializa en todos estos temas para tener en orden los negocios y que no nos vayan a caer demandas, ¿no? Después por ahí por no cumplir algunos reglamentos o regulaciones. Ella es Sonia Hernández. Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Un placer poder compartir contigo este espacio y pues la admiración es mutua. Ver el trabajo que haces cada día es gratificante, así que muchas gracias. Sean, gracias, Sonia. Y bueno, vamos a hablar precisamente de un tema que tiene que ver con esto que estamos viviendo. Sabemos que actualmente, por la situación que ya conocemos, las organizaciones tienen que cambiar, tienen que evolucionar y dentro de esto involucra que pues a veces no se puede conservar a todo el personal y hay que hacer modificaciones a estas formas de tener personal trabajando para nosotros. Algo que yo recomiendo mucho es que si alguien tiene esta necesidad de recortar personal, pues evalúe realmente de forma objetiva quién se va a quedar. Sabemos que somos seres humanos y es muy común que en esta toma de decisiones pesen mucho las relaciones y los intereses personales más que el talento que aporta realmente a la organización, ¿no? Por eso a veces no debe estar tanto en manos de los superiores inmediatos, sino del área de recursos humanos que establezca una metodología para evaluar operativamente el puesto y el área de trabajo, es decir, que las personas que estén cubriendo esto realmente están capacitadas, certificadas y tienen las credenciales para dedicarse a ello. La otra es la justificación comercial, qué tanto valor aporta un puesto o un área al aspecto de generar valor externo con los clientes, generar recompra, hacer que se vaya creciendo la presencia en el mercado con su trabajo del día a día. Y una más es la justificación financiera. Esto quiere decir qué tanto contribuye un puesto o un área de trabajo a disminuir costos, minimizar tiempos, movimientos, hacer más rentables todos los recursos de la empresa y a darles un mejor uso, ¿no? En este aspecto para que no se tenga que invertir tanto y la empresa tenga liquidez y flujo de efectivo. Pero dentro de todo esto, eh, hay el tema del recorte de personal que hemos estado mencionando y es donde quiero que plantearlo con Sonia para que ella desde su visión como abogada nos dé un poquito más, un panorama más amplio de esto. Y eso va en tres temas principalmente, ¿no? El primero, Sonia, es cómo tiene que terminarse una relación laboral de acuerdo al derecho corporativo, a lo que tú ves. Y bueno, si quieres con esto comenzamos para no revolver los temas. Ok, perfecto. Sí, efectivamente, mira, derivado de todo lo que ha pasado, esta pandemia que ha sucedido a nivel internacional, pues muchas empresas están optando por despedir a sus trabajadores, a sus colaboradores, y lamentablemente no lo están haciendo conforme a lo que establece la ley, o sea, simplemente están de manera arbitraria, están dejando de pagar, incluso lo que están haciendo es bajándole los salarios, y pues eso inevitablemente repercute, va a llenar de trabajo a todos los tribunales laborales que pues están trabajando, están empezando a trabajar apenas en estos momentos. Y entonces, ¿cuáles son las alternativas que tiene la empresa? La empresa puede pues despedir conforme a derecho a los trabajadores, porque efectivamente las empresas están perdiendo liquidez, han estado algunas paralizadas aproximadamente 4 meses y no les resulta posible seguir pagando los salarios. Entonces, lo correcto es que los despidan conforme a lo que establece la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que paguen las indemnizaciones y cada uno de los costos que se tienen que hacer para los trabajadores, porque pues efectivamente no pueden seguir manteniendo la plantilla laboral, pero lo correcto y lo justo, tanto como para la empresa como para los trabajadores, es que sean saldados todas y cada una de las deudas que tienen con ellos. E incluso hasta a veces pensamos que solamente se trata de un salario económico, digo, de una parte económica, y sí es parte de lo que se tiene que pagar, pero incluso sabían que tenemos como trabajadores derecho a que se nos dé una carta de recomendación en la cual nos digan qué fue lo que aportamos al trabajo y pues incluso hasta decir en caso de ser necesario es derivado de reestructuración de la empresa que se tiene que hacer este recorte personal. Ahora sí que aquí aplica la de no eres tú, soy yo. ¿Cómo ves, Roberto?
No, pues es muy interesante esos que nos comentas, ¿no? Y es algo que yo me he dado cuenta con las personas que también oriento para que hagan un currículum más atractivo. Y esta parte que tú mencionas de cuáles son las recomendaciones que lograron, de repente como que se pierden en la operación, en el día a día, en la talacha, y lo que yo les digo, no, enfócate en lo que lograste, qué existía antes de que tú no estuvieras en ese puesto, qué meta llegaste en porcentaje que tiene que ver con recursos, con dinero, con ventas, con ahorro, enfócate en eso, ¿no? Y que esa sea la recomendación que precisamente también nos dé la empresa, ¿no? Y en este sentido. Oye, Sonia, y otra pregunta. ¿Qué pasa con los que se quedan pero no regresan? Quiero decir, los que tienen que quedarse a hacer home office. No es así de simple, ¿verdad? Que nada más yo como patrón mande a mi empleado y ahí te quedas en tu casa y me mandas el trabajo. Híjole, Roberto, acabas de darle así duro a la llaga que ahorita el Estado se está preguntando lo mismo que tú. ¿Qué hacemos con los trabajadores home office? Porque es uno de los temas que no estaba regulado dentro de nuestra legislación. De hecho, acaba de salir una propuesta de reforma al respecto de los temas de home office, porque obligó a las empresas a migrar a un esquema que desde hace mucho se venía diciendo que era el futuro y se veía un futuro tan lejano, pero el futuro tan lejano nos alcanzó apenas de un momento a otro, se tuvieron que implementar procesos y las empresas se dieron cuenta que no estaban preparados ni operativamente, ni jurídicamente, ni nada para poder tener el home office. Todo lo que hicieron las empresas, ahora sí que como pudieron, lo resolvieron de manera inmediata para poder trabajar en home office. Y parecería que es una gran alternativa en este momento, pero bueno, y sí lo fue, pero la realidad que se enfrentan los trabajadores, en primer lugar, es que no tenían las condiciones necesarias para poder hacer home office, que tuvieron que hacer uso incluso de sus cuestiones personales, como su computadora, la silla de la cocina y la mesa para poder trabajar, incluso a veces no tenías internet, tienen mala conexión, tuvieron que mejorar su conexión de internet e incluso está existiendo ahorita, hay números que hablan de que existe sobrecarga laboral, porque están llamando o mandando mensajes a través de las plataformas que se crearon para poder trabajar a las 7 de la mañana o están trabajando en horarios extendidos totalmente. Esto por lo que hace a la parte operativa, pero jurídicamente, ¿esto qué representa? Representa que no hay condiciones laborales establecidas o reconocidas en la norma. Entonces aquí deja un tremendo hueco y sobre todo si las empresas se dieron cuenta que están ahorrando recursos y espacios al mandar a la gente a trabajar de manera de home office. Entonces, ¿qué representa? Hay varias preguntas que se han hecho de, a ver, si yo estoy en mi casa y estoy trabajando y me caigo o algo me pasa, ¿esto es accidente de trabajo? ¿Es riesgo de trabajo? ¿Qué pasa? Entonces, justamente son estos temas que se están en este momento revisando tanto a nivel legislativo como incluso dentro de las propias autoridades laborales para poder verificar los alcances. Entonces, no solamente se trata de decir, ay, voy a empezar a hacer home office, sino se tiene que verificar que estés cumpliendo con la norma para evitar sanciones, porque incluso entre las cosas que se están proponiendo en la reforma laboral es que se lleven a cabo visitas de inspección en el home office. Imagínense cómo va a ser eso que de repente toquen a tu casa preguntando o verificando las condiciones laborales de home office. Habrá que revisar específicamente cuáles son los alcances, pero pues por lo que te cuento o por lo que se ve, no es así solamente de a partir de ahora, hay que cumplir con la ley. ¿Cómo ves, Roberto? No, pues es muy interesante, ¿no? Son puntos que a veces las personas que tienen personal o subordinados a su cargo, no necesariamente el patrón, ¿no? Porque también entra aquí el jefe, ¿no? El gerente, el que es el responsable del área, omiten por desconocimiento. A lo mejor no es mala fe, pero el desconocimiento, el ignorar algo, pues nos puede atraer multas, ¿no? Por lo que comentas, y eso no nos va a gustar nada. Sí, y ahorita que dijiste eso, te quiero comentar, perdóname que te interrumpa, pero el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y eso es algo que deben de tener muy claro. A ver, otra vez, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. O sea que al Estado no le interesa que le digas yo no sabía, porque aunque no supieras, era tu obligación hacerlo. Exactamente, eso me queda clarísimo. Y Sonia, para finalizar, tenemos otro punto, algo que hemos comentado tú y yo con anterioridad, esta parte de que a lo mejor yo como patrón no puedo ya ahorita hacerme el cargo de una nómina, de todos estos gastos de seguridad social que tengo que pagar, pero sí podría.
hacerle un pago a ciertos colaboradores que requiero sus servicios y a lo mejor dentro de esa evaluación previa que yo ya hice, pues no, sí me aportan, pero no, no impactan directamente en las metas comerciales y financieras del negocio. Y lo que platicamos y la opción que yo te comenté una vez para obtener tu punto de vista desde las leyes es la posibilidad de convertirlos en proveedores, ¿no? O trabajar algo con un proveedor. ¿Cuál sería ese paso a seguir si nosotros vamos a terminar una relación laboral con un colaborador, pero le vamos a dar la opción de ser su primer cliente para que él sea proveedor de algún servicio o producto incluso, ¿no? Así es, Roberto. Fíjate que cuando planteaste esa posibilidad me pareció sumamente interesante y lo empecé a revisar y la verdad es que es un punto bastante interesante y viable desde el punto de vista que si consideramos que podemos nosotros cumplir con la normatividad y si ya no es posible mantener a gente trabajando, a ciertos, pues habrá que revisar los casos específicos, pero que podamos en su caso despedir a los trabajadores que están colaborando en este momento siempre cumpliendo con lo que establece la ley, siempre pagándole las indemnizaciones correspondientes para que pueda continuar. Al final de cuentas, esto es con la intención tanto de apoyar a la empresa como al trabajador, porque lo que queremos justamente es que la empresa sobreviva y que incluso salga fortalecida para poder continuar con las operaciones. En este momento es un trabajo en equipo y si es viable que aquellas personas que queremos seguir teniendo parte de nosotros que los sumemos a nuestro equipo de trabajo, pero ya no como empleados, sino como colaboradores o como proveedores, sería la palabra correcta. Esto da muchas posibilidades, porque además de que capitalizas al proveedor, digo, al trabajador, al momento de pagarle la indemnización correspondiente, lo vas a apoyar para que él pueda transformarse y pueda prestar los servicios de manera personal e independiente. Y aparte, lo acabas de decir perfecto, el tema de que vas a ser su primer cliente, o sea, el primero, lo estás apoyando para que él empiece a emprender y no solamente seas su cliente, sino que tenga apertura para trabajar con más personas. O sea, yo lo veo como el apoyo para que empieces es apoyo para tu emprendimiento. Obviamente, siempre cuidándolo y apoyando que el emprendimiento lo haga de la mejor manera posible. Esto para que, primero, cumpla con la ley y segundo, incluso sea beneficiario de todos los objetivos o de todos aquellos beneficios que establece la ley, como incluso a veces el pago de impuestos, que te establece diferencias, etcétera. Entonces, incluso capacitación. Entonces, imagínense poder transformar a aquellos trabajadores que lo permita y que su función sea posible, convertirlos en proveedores, sería el escalón para poder trabajar y para que ellos tengan acceso incluso a mejores posibilidades económicas derivado del emprendimiento. Entonces, es un tema que está poco explorado, pero que realmente puede apoyar muchísimo tanto a la empresa como al trabajador o al ex trabajador de ahora en adelante, empresario o emprendedor. Entonces está muy interesante porque incluso todo el proceso de apoyo podría dedicarse a capacitación, la cual incluso podría ser deducible para la propia empresa. Entonces es un muy buen mecanismo para establecer y hacer crecer a las empresas. Sí, es algo que me parece muy buena opción porque no estamos dejando al trabajador sin una fuente de ingresos, ¿no? Al final de cuentas, está pudiendo tener esta fuente de ingresos a través de su trabajo y muy importante, pues como cliente, obviamente no es un subordinado y tiene ventajas, ¿no? En cuanto a su tiempo, a sus horarios cumplir nada más con el servicio que se le esté solicitando. Bueno, Sonia, pues muchísimas gracias por este espacio. Me hubiera encantado verte en persona, pero sabemos que todavía hay que seguir ciertas reglas para eh, continuar trabajando de la mejor manera a distancia. Y simplemente pues cerrar contigo, que nos comentes qué es eso que podemos trabajar tú y yo juntos para ayudar a las personas que tienen que tomar la decisión de eliminar puestos de trabajo y buscar esta opción de proveedores.
Así es, pues mira, efectivamente, en este momento no es posible que nos podamos ver físicamente, pero mira, el Zoom nos ha ayudado mucho para varias cosas, entre ellas poder generar este tipo de proyectos. Y estoy muy contenta justamente de poder trabajar en este proyecto que hablamos de la reingeniería de los sistemas de trabajo. Me parece sumamente interesante el hecho de que desde la parte operativa se pueda revisar acerca de qué puestos de trabajo son viables para establecerlos en este esquema y hacerlo hacerlo cumpliendo la ley normativamente y entonces nos dé tanto fluidez económica como incluso nos dé posibilidades de crecimiento de manera inmediata. Entonces, este es en el proyecto en el que estamos trabajando, así que si requieren más información, pues nos pueden localizar dentro del contacto que se establezca, pero es un proyecto bastante interesante y que pues estamos a sus órdenes. Sí, y sobre todo que es bajo un margen de estrategia y legalidad, ¿no? Lo que estamos trabajando para que todo sea completamente transparente y tenga beneficios, sin alguna repercusión legal. Exactamente, hay que hacer las cosas bien hechas y bien hechas, esta es una gran oportunidad, efectivamente, porque impacta en toda la estructura de la empresa y aparte impacta en los beneficios económicos, siempre y cuando se cumpla con la ley. Sí, exactamente, Sonia. Pues fue un placer estar contigo en esta sesión, en esta entrevista que estamos realizando vía Zoom. Muchas gracias por tu tiempo. Y pues yo al momento que publique esto en redes sociales voy a poner los datos de nuestros contactos y el tema de la capacitación que estamos ofreciendo en conjunto. Muchísimas gracias, Sonia. Que tengas un buen día. No sé si quieras agregar algo más para despedirte. No, es todo, muchísimas gracias por el espacio, por poder platicar y pues vamos a seguir haciéndolo, lo que nos gusta, que es organizar empresas. Exactamente. Pues muchas gracias, Sonia. Sigue teniendo A mucho ti, éxito y es un placer colaborar contigo. Que estés muy gracias bien. Hasta igualmente, luego. Roberto. Hasta luego.